China y Francia tienen mucho que decirse, aprender la una de la otra y hacer juntas. El presidente francés Emmanuel Macron habló en una recepción especial en China. La pesadilla de Putin está allá. Esto no se está desarrollando en las trincheras congeladas de Ucrania ni en los bosques en llamas de Kursk. El momento crítico que determinará el futuro de Rusia se gestó silenciosamente a 6.000 kilómetros de distancia, en Beijing. El temblor que se siente hoy en Moscú no es solo una crisis económica ordinaria. Es el sonido de la famosa y cómoda estrategia de vía intermedia de China, seguida durante años, que llega a un callejón sin salida. Emmanuel Macron no fue a Beijing solo para una visita de rutina durante la semana del 5 de diciembre. Cruzó la Gran Muralla China llevando en su maletín el garrote comercial de Europa. La postura de Macron en Beijing reveló la realidad de que ya no es sostenible para el liderazgo chino beneficiarse simultáneamente de la riqueza del mercado europeo y mantener su retórica de amistad ilimitada con Rusia. Fuentes diplomáticas indican que la cómoda vía intermedia ahora está cerrada. Xi Jinping está tomando la decisión más difícil de su historia. El sueño de Rusia de ser una potencia soberana está dando paso a una dependencia forzosa con esta decisión. La antigua superpotencia ahora vende su petróleo a precio de coste. Esto no es comercio, es una relación asimétrica. Hoy revelamos con todo detalle lo que se discute a puerta cerrada, los documentos filtrados y cómo Rusia ha pasado de ser un jugador en la mesa global a una moneda de cambio. Sin embargo, para entender este importante cambio estratégico, primero debemos girar la cámara ligeramente hacia el oeste desde Beijing hacia el corazón de la Alianza Atlántica, el eje Washington-Bruselas. Las señales procedentes de Washington han resquebrajado los pilares de la arquitectura de seguridad transatlántica de 80 años de antigüedad. La visión de Donald Trump sobre el alto el fuego en la guerra de Ucrania fue interpretada en las capitales europeas no como un plan de paz, sino como la aniquilación de la seguridad del continente. Los términos de paz puestos sobre la mesa por Trump y apoyados tácitamente por Putin en realidad significaban la rendición incondicional de Ucrania y que los tanques rusos aguardaran las puertas de Kiev con una victoria congelada. Una vez que se hiciera tal concesión, una vez que las fronteras fueran cambiadas por la fuerza y aceptadas por el mundo, no habría ninguna garantía, ningún seguro en realidad de que Rusia no emprendiera una acción contra los estados bálticos o Polonia en el futuro. El shock que experimentaron los líderes europeos en este punto no fue solo por la pérdida territorial, fue un trauma por ser marginados. Emmanuel Macron y Keir Starmer. Los líderes de las tres economías más grandes de Europa no encontraron lugar para sí mismos en la mesa de negociaciones donde se decidía el destino de su continente. El escenario de que Estados Unidos pudiera hacer concesiones masivas a Putin en Ucrania para separar a Rusia del eje chino desencadenó una pesadilla existencial para Europa. Frente a esta absoluta impotencia y la posibilidad del caos, Europa no sufrió una parálisis estratégica. Por el contrario, un plan B audaz, arriesgado, pero necesario, se puso en marcha en los pasillos de Bruselas y París. Si Washington vendía la seguridad de Europa, Europa bailaría con el mayor rival de Washington para asegurar su propia seguridad, la República Popular China. China. Aunque a primera vista pueda parecer el amigo ilimitado de Rusia, la inteligencia europea había identificado desde hace mucho tiempo grietas en la armadura de Beijing y diferencias en sus cálculos estratégicos. Las señales de Beijing en diciembre de 2024 y marzo de 2025 en realidad habían allanado el camino para la jugada de hoy. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino enfatizó repetidamente que consideraba las amenazas nucleares tácticas de Rusia completamente inapropiadas e inaceptables, incluso poniendo sobre la mesa la posibilidad de enviar una misión de mantenimiento de la paz a Ucrania para una paz duradera. La postura de Beijing era el único rayo de esperanza para Europa en la oscuridad. Los líderes europeos lo sabían muy bien. Putin puede hacer oídos sordos a las amenazas de Occidente, pero debe aguzar el oído incluso ante un susurro de Beijing. Y ahora, con la posibilidad de que surja un posible acuerdo entre Trump y Putin sobre Ucrania, Europa pretende dar un vuelco a la situación introduciendo a China en la ecuación. Esto no es simple diplomacia, sino una jugada de jiu-jitsu geopolítico. La tesis de Europa es esta: China puede llenar el vacío dejado por Trump. Si Estados Unidos abandona la seguridad de Europa, Europa puede elevar a China a la posición de garante de la arquitectura de seguridad europea, realizando así el mayor chantaje estratégico de la historia de Washington. En este punto, el viaje de Macron a Beijing no es una visita de cortesía, sino un paquete de amenazas y ofertas.
La carta de triunfo de Macron es el mercado europeo y es vital para la economía china en dificultades. La ecuación es simple: frenar a Rusia, forzar a Putin a la mesa en nuestros términos, detener la locura nuclear. A cambio, mientras Estados Unidos le cierra las puertas, nosotros le abriremos el mercado europeo. Esta situación es una completa pesadilla para las estrategias de Rusia. Para comprender plenamente la situación actual de Rusia, primero debemos dirigir nuestra atención de Moscú a Pekín, porque el destino de Rusia está ahora ligado a las prioridades económicas del Partido Comunista Chino más que a las decisiones del Kremlin. ¿Por qué la administración de Pekín le desplegó la alfombra roja a Emmanuel Macron? Según los analistas, la razón principal es que la estrategia del camino intermedio de China, su plan para mantener el comercio con Occidente mientras apoya a Rusia en el este, está bajo la presión de las realidades económicas. La economía china está atravesando su punto de inflexión más crítico de los últimos 30 años. El hecho de que el consumo interno no alcance el nivel esperado, la crisis masiva en el sector inmobiliario y el desempleo juvenil están forzando a Pekín a seguir un único camino: las exportaciones. En este contexto, Europa no es una preferencia para China, sino un salvavidas económico, ya que las guerras comerciales con Estados Unidos han estrechado el acceso al mercado norteamericano. Es precisamente con esta realidad en mente que Emmanuel Macron fue a Pekín el 5 de diciembre con una base de importancia existencial. La información diplomática entre bastidores reflejada en los informes de Bloomberg del 7 de diciembre indica que la esencia del mensaje de Macron a Pekín fue que la sostenibilidad del enorme superávit comercial con Europa dependía de que China abordara sus preocupaciones de seguridad respecto a Rusia. Macron dio a entender diplomáticamente que el apoyo indirecto a los movimientos de Rusia que amenazan la seguridad europea debe cesar para que el modelo económico de China, impulsado por las exportaciones, continúe. Esta no es una decisión emocional para China, sino un cálculo de costos puramente racional. Por un lado está el menguante mercado ruso, por el otro está el próspero mercado europeo de 450 millones de personas. Pekín escuchó las cifras porque en un año en que el consumo interno se desplomó, la burbuja inmobiliaria estalló y el desempleo juvenil alcanzó niveles récord, la Unión Europea siguió siendo el único salvavidas real para que las grandes fábricas repuntaran. Con los aranceles estadounidenses alcanzando el 84%, cerrando efectivamente la puerta de América del Norte, las exportaciones a la UE superaron los 530 mil millones de dólares en los primeros 10 meses de 2025, lo que representa el 62% del superávit comercial total de China. Esta dependencia se ha vuelto tan crítica que el mensaje transmitido a puerta cerrada durante la visita de Macron a Pekín del 5 al 7 de diciembre fue clarísimo. Mientras que el liderazgo de China continúa con su retórica de amistad ilimitada, a puerta cerrada se ve obligado a operar bajo el principio de China primero y a desviarse de ese cómodo camino intermedio. La visita de Macron le recordó a China esta realidad. La alianza con Rusia se ha convertido en una carga más que en un activo si provoca que China pierda el mercado europeo. Bueno, mientras Pekín tiene el lujo de equilibrar entre Europa y Rusia, ¿qué tiene Moscú? Al observar los datos sobre el terreno, vemos que a Rusia solo le queda la necesidad. El Kremlin se ha convertido en una mera estación de repostaje para la estrategia del camino intermedio de China. Vemos la imagen más clara de esta relación asimétrica en las valoraciones de las máximas figuras del Estado ruso. En análisis filtrados, el director ejecutivo de Rosneft, Igor Sechin, llamó la atención sobre el riesgo de que Rusia se convierta en la base de materias primas de China. Esta declaración fue interpretada por los expertos de la industria como una señal de advertencia. El director de la empresa más grande del país enfatiza el peligro de que Rusia se transforme de una potencia mundial en un mero proveedor de materias primas. La posición de Rusia en el mercado energético se ha transformado por completo en una situación de mercado de compradores. Las puertas de Europa están cerradas. El único cliente importante al que puede vender sus vastas reservas de petróleo y gas es China. Y China, usando su poder de monopsonio, está asegurando la energía que compra Rusia a precios por debajo del mercado para financiar su estrategia del camino intermedio. Rusia se ve obligada a vender su petróleo no a los precios del mercado mundial, sino con descuentos estratégicos establecidos por Pekín. Sin embargo, el panorama verdaderamente dramático surge cuando Rusia gasta el dinero que gana. Aislada de la tecnología occidental, la industria rusa se ha vuelto dependiente de la producción china. Entonces, ¿cómo está satisfaciendo esta necesidad la China amiga? Según datos sorprendentes del analista de Osin Tendar, con fecha del 25 de noviembre, los productos chinos se venden en el mercado ruso a un precio un 87% por encima del promedio del mercado mundial. Los exportadores chinos son conscientes de la falta de alternativas de Rusia y añaden una prima de riesgo a ello.
Este es un desequilibrio comercial clásico basado en comprar materias primas baratas y vender productos procesados a un precio alto. El control de la economía rusa ha pasado efectivamente a Pekín. La más mínima interrupción logística en Pekín podría bloquear la cadena de suministro en el frente ruso. En la mesa dispuesta en Pekín el 5 de diciembre, el mayor as bajo la manga de Macron fue la carta de los aranceles aduaneros, que podría trastornar los cómodos planes del camino intermedio de China. El panorama general es este. China se ha centrado en los vehículos eléctricos y las tecnologías de energía verde para reactivar su economía. Sin embargo, Estados Unidos y Canadá han cerrado sus puertas. El único mercado importante que le quedaba a China para vender esta producción masiva era la Unión Europea. China planeaba vender bienes a este mercado, usar el dinero ganado para comprar energía barata de Rusia y seguir adelante con el camino intermedio. Macron apuntó a este plan estratégico de China. Según el análisis de Bloomberg, el enfoque de Macron fue utilizar la posibilidad de que la Unión Europea pudiera imponer barreras arancelarias al igual que Estados Unidos, y que las investigaciones sobre los vehículos eléctricos de fabricación china pudieran convertirse en una guerra comercial, como una poderosa palanca diplomática. Esto representa un riesgo económico existencial para el Partido Comunista Chino. El cierre de fábricas y el aumento del desempleo se encuentran entre los escenarios que Pekín quiere evitar. Macron vinculó esta realidad económica con el tema de Rusia, recordando a China que su apoyo a Rusia podría tener un costo, lo que podría significar la pérdida del mercado europeo. En esta ecuación, Rusia se está convirtiendo ahora menos en un socio estratégico y más en un elemento en el que China puede ceder en sus negociaciones con Europa para mantener abierto el camino intermedio. El destino de Rusia ahora depende más del resultado de las negociaciones sobre aranceles aduaneros entre Bruselas y Pekín que de las decisiones de sus propios generales. Mientras estas negociaciones masivas entre Pekín y Bruselas están en curso, ¿qué está sucediendo en el frente ruso? La búsqueda de China del camino intermedio está transformando físicamente las instituciones estatales rusas. El lugar más obvio donde esta transformación es visible es Gazprom, que alguna vez fue un símbolo del poder estatal ruso. Habiendo perdido el mercado europeo, Gazprom se ha volcado por completo a China para sobrevivir. Sin embargo, China sigue retrasando la firma del proyecto Fuerza de Siberia 2. Según los analistas, Pekín espera lograr que Rusia dependa de China y reducir los precios al nivel más bajo posible, como exige su estrategia del camino intermedio. Esta situación está provocando que la rentabilidad de Gazprom se erosione. Esta gravedad económica también se siente en Siberia y el lejano oriente ruso. Esto no es una ocupación, es el proceso de integración económica, parte de la estrategia del camino intermedio de China. Los regímenes de exención de visado y el comercio fronterizo han vinculado naturalmente la economía regional a China. Rusia proporciona la tierra y las materias primas, mientras que China proporciona el capital. Los ferrocarriles de la región se están convirtiendo en corredores logísticos de un solo sentido que transportan materias primas no al mercado interno de Rusia, sino a las fábricas chinas. Mientras Moscú sigue siendo el gobernante político de la región, la tutela económica está cambiando de manos de manera efectiva. Entonces, ¿cómo mantendrá Xi Jinping su amado y cómodo camino intermedio entre estos dos formidables polos? ¿Abandonará China por completo a Rusia? No. Pekín está modificando el camino intermedio implementando la paciencia estratégica. En declaraciones oficiales, China se posiciona como un mediador neutral al promover el Grupo de Amigos de la Paz. Sin embargo, después de la visita de Macron, se observa que la definición de China del camino intermedio ha cambiado. La retórica de la amistad ilimitada ha dado paso ahora a relaciones condicionales y controladas. Según los análisis del South China Morning Post, el liderazgo chino parece más dispuesto a frenar las amenazas nucleares de Rusia y avanzar hacia un proceso que congelaría la guerra para proteger el comercio con Europa. El escenario ideal del camino intermedio para China es el siguiente: una Rusia débil, pero no colapsada, cuyos lazos con Occidente se han roto y que es completamente dependiente de China. Si bien la victoria y el fortalecimiento de Rusia no encajarían en los planes de China, el colapso de Rusia y su alineación con Occidente también serían contrarios a los intereses de Pekín. China quiere mantener a Rusia en ese camino como un socio menor. Este escenario representa el mayor riesgo para el Kremlin. Los intereses nacionales de Rusia están siendo sacrificados en aras de los esfuerzos de China por mantener abierto el camino intermedio. Entre la élite rusa, existe la preocupación predominante de que en un acuerdo integral entre Pekín y Europa, Rusia podría ser un plato del menú en lugar de un socio en la mesa. En última instancia, los acontecimientos en Pekín durante la semana del 5 de diciembre señalaron que China había alcanzado los límites de su cómoda estrategia del camino intermedio.
Macron utilizó el poder de mercado de Europa para estrechar ese camino y forzar a China a tomar una decisión. La historia recordará la era de Vladimir Putin no solo por los intentos de Rusia de expandir su territorio, sino también como un periodo en el que el eje económico del país se perdió en la búsqueda del camino intermedio. Lo que hemos descrito hoy no es un relato ni una especulación, es la nueva realidad geopolítica revelada por los acuerdos comerciales y los datos aduaneros. La soberanía es la capacidad de decidir a quién y a qué precio vender los propios recursos. Con las decisiones que ha tomado para sobrevivir a las sanciones occidentales, Rusia ha hipotecado seriamente su futuro económico con China. Aunque la Federación Rusa se ve igual en los mapas, su centro de gravedad económico ahora se ha desplazado a la sombra del dragón. Entonces, ¿creen que Rusia puede encontrar una salida a este camino intermedio que China ha construido? ¿O es este camino un callejón sin salida para Moscú? Los invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios, expresados de manera analítica. Como PPR Global, continuaremos en la búsqueda de la verdad. Gracias por elegirnos.